Hay días en los que el alma se siente como piedra. El cuerpo se levanta, pero el espíritu no. Miras al espejo y no hay fuego en los ojos, ninguna chispa, solo vacío, una rutina que repite el movimiento sin sentido. Y es en esos días cuando comienza la verdadera batalla, no contra el mundo, sino contra ti mismo. Porque no se trata de esforzarse cuando estás motivado, se trata de avanzar cuando no sientes absolutamente nada. Ahí es donde se separan los soñadores de los constructores. Ahí es donde los hombres comunes se quiebran y los extraordinarios se forjan. Napoleon Hill dijo: «La fuerza de voluntad es el punto de partida de toda realización». Pero ¿qué ocurre cuando la voluntad se esconde? Cuando las ganas no están. Cuando lo único que sientes es el peso de existir. Entonces entra la disciplina. Entonces entra el deber. No esperes a que la inspiración llegue. No esperes a sentirte preparado. La vida no se mueve por emociones. Se mueve por decisión. Y en esos días donde todo es niebla, donde todo pesa, debes recordar que tú no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, eres lo que decides hacer a pesar de ellos, porque el éxito no es glamuroso, no se ve como una película, no es épico desde dentro. El éxito muchas veces es levantarte a las 5 de la mañana sin sentir nada, es escribir esa página, hacer ese llamado, estudiar esa lección sin ganas. Es repetir los fundamentos una y otra vez, mientras tu mente grita que te detengas. Pero aquí está el secreto. Cada acción sin emoción construye carácter, y el carácter es el cimiento del destino. Tú no puedes controlar el clima, ni el estado del mundo, ni las decepciones que caen sin aviso, pero puedes controlar tu respuesta. Y si entrenas esa respuesta cuando todo en ti está apagado, entonces, cuando llegue la tormenta, tú ya serás roca. La persistencia es al carácter lo que el carbón es al acero. Así lo escribió Hill. Y no hay persistencia más poderosa que la que nace del vacío. Cuando sigues, no porque quieres, sino porque debes, porque hay un ideal más alto al que sirves, porque hay una visión en tu alma que se niega a morir. Ahí empieza la mentalidad de hierro, no la que depende de frases bonitas o música inspiradora, sino la que se construye en silencio, en la oscuridad, cuando nadie aplaude. Tú no naciste para arrastrarte, no viniste a esta tierra para sobrevivir días grises, viniste a conquistar tu tiempo, a tallar tu existencia con las herramientas de la convicción. Pero nada de eso ocurre si solo actúas cuando te sientes bien. Porque el mundo no está hecho para los cómodos. Está hecho para los que se obligan a sí mismos. Los que, aún con miedo, dan un paso. Los que, aún con dolor, dan otro. Y los que, aún sin ganas, siguen caminando. Y en ese andar forzado, en esa marcha sin pasión, empiezas a encenderse algo nuevo. No motivación, sino transformación. La alquimia del alma. Porque te das cuenta de que no necesitas sentir para crear. No necesitas estar inspirado para actuar. Solo necesitas decidir. Y cuando entiendes eso, cuando internalizas esa verdad como una ley sagrada, te vuelves libre. Libre de tus cambios de humor. Libre del juicio de otros, libre de la pereza disfrazada de justificación. Ahí es cuando pasas de ser prisionero a ser comandante de tu cuerpo, de tu mente, de tu realidad. Porque cada vez que te esfuerzas cuando no sientes nada, cada vez que empujas el muro invisible del desgano, te conviertes en el arquitecto de tu propio espíritu. Y ese espíritu no se compra, no se hereda, no se enseña, se gana, a pulso, a sudor, a repetición. Mientras otros esperan motivación,
Tú ya estás en movimiento. Mientras otros buscan excusas, tú forjas resultados. Mientras otros descansan en su debilidad, tú trabajas en tu inmortalidad. Porque todo lo grande nace de lo invisible. Todo imperio se construye primero en la mente. Y esa mente necesita estructura, necesita dirección, necesita una creencia más fuerte que la apatía. Creer cuando no ves progreso. Actuar cuando no sientes avance. Persistir cuando todo grita que pares. Eso es mentalidad de élite. Y no se trata de ser de hierro. Se trata de ser inquebrantable. El hierro se oxida, pero la voluntad verdadera trasciende el tiempo. Y tú la tienes, dormida tal vez, escondida bajo años de conformismo, dudas, críticas, comparaciones, pero está ahí, en el centro de tu pecho, esperando que la despiertes, no con palabras, sino con actos, un solo acto, un movimiento, un pequeño esfuerzo contra la nada. Y entonces algo se abre, un canal, un impulso, un paso que lleva al siguiente, porque el universo no responde a tus pensamientos, responde a tu vibración, y la vibración nace del movimiento, de la intención traducida en acción. Ahí empieza el milagro, no cuando lo piensas, sino cuando lo haces. Y sí, dolerá, sí, se sentirá vacío, pero recuerda esto, el dolor no es señal de que estás fallando, es señal de que estás creciendo. El vacío no es castigo, es campo fértil, y tu deber es sembrar, aun cuando no veas fruto, porque la cosecha no es para los que sienten, es para los que siembran igual. La cosecha es lenta, no avisa, no golpea la puerta con trompetas, llega de repente, solo para los que no se rindieron, porque mientras tú sembrabas en el silencio, otros esperaban el momento perfecto. Y ese momento nunca llega, porque el momento perfecto no existe. Lo que existe es la decisión perfecta, y esa decisión es esta. No importa cómo me sienta, hoy actúo. Eso es poder, eso es libertad, eso es dominio propio. Napoleon Hill escribió: el deseo ardiente es el punto de partida de toda hazaña, pero ese deseo no siempre se siente. A veces está cubierto por capas de decepción, de cansancio, de caos. Y ahí es donde muchos abandonan, porque creen que si no lo sienten, ya no está. Pero no, el deseo verdadero no muere, solo se esconde, y la única forma de reactivarlo es seguir adelante. Camina aunque no veas el camino, levántate aunque la cama te abrace, habla aunque la voz tiemble, y trabaja, aunque el alma esté seca, porque no estás forjando resultados, estás forjando identidad, y la identidad es el puente entre lo que sueñas y lo que logras. No eres alguien que solo trabaja cuando quiere, eres alguien que trabaja porque debe, porque tiene un llamado, porque tiene una visión que arde detrás de los ojos, aunque los párpados estén pesados. Los grandes no se construyen con energía infinita, se construyen con propósito inamovible, porque llega un punto en la vida en el que todo se reduce a esto. ¿Serás esclavo de tus emociones o capitán de tu voluntad? La mayoría elige lo primero, porque es más fácil, más cómodo, más justificable. Pero tú no viniste a justificarte, viniste a conquistar, y nadie conquista desde la comodidad. El rey se forma en la batalla, el líder se forja en el caos, el alma se purifica en la presión, y tú estás en ese proceso ahora. Cada día que te mueves sin ganas, te estás construyendo. No lo verás en el espejo todavía, pero lo sentirás con el tiempo, cuando el mundo empiece a responder a tu vibración, porque el universo no escucha tus lamentos, escucha tu compromiso. Comprométete contigo mismo, no con el resultado, no con el aplauso,
sino con el proceso. Hazlo tu religión, hazlo tu ley, hazlo tu pacto sagrado. Y cada vez que quieras detenerte, cada vez que la voz interna diga, hoy no. Recuerda esto. No se trata de cómo te sientes ahora. Se trata de quién te estás convirtiendo. Y si hoy das un paso cuando no hay energía, mañana tendrás una energía que otros jamás conocerán, porque habrás activado la fuente que no depende del mundo externo, sino del fuego interno. Ese fuego no arde todos los días, pero nunca se apaga. Solo espera tu decisión, tu acción, tu compromiso. Y ese compromiso es el que te libera. No estás atrapado por tu situación. Estás atrapado por tu falta de decisión constante. Y hoy es el día para romper ese ciclo. Hoy es el día para decir, me muevo aunque no quiera, actúo aunque no pueda, lucho aunque no sienta nada, porque eso es lo que hacen los imparables, los visionarios, los que el mundo admira, sin conocer sus días oscuros. Ellos también tuvieron jornadas sin energía. Ellos también dudaron, también lloraron en silencio, pero nunca dejaron de avanzar. Y eso es lo que los hizo grandes, no su talento, no sus recursos, no su suerte, sino su decisión inquebrantable de seguir, cuando no quedaba nada. Y tú tienes esa fuerza en tus huesos, en tu sangre, en tu historia. Esa fuerza no viene de fuera, viene de adentro, de tus cicatrices, de tus fracasos, de tus derrotas pasadas. Cada momento en el que sufriste y no te rendiste, te estaba preparando para hoy, para este momento, donde una vez más tienes que elegir, te detienes o te transformas. Y recuerda esto, no hay gloria sin desierto, no hay ascenso sin peso, no hay luz sin sombra, pero tú no estás solo, estás contigo mismo, y contigo es suficiente, porque cuando te haces responsable de tu destino, el universo conspira, no con magia, sino con oportunidad. Pero esa oportunidad no se ve si estás quieto, solo aparece mientras caminas, mientras luchas, mientras te esfuerzas cuando no sientes nada, porque la vida premia al que no se detiene, premia al que actúa sin testigos, al que siembra en la oscuridad. Y si tú sigues, si tú resistes, si tú insistes, entonces un día mirarás atrás y dirás, ahí fue, ese día sin emoción, ese día sin ganas, ese fue el momento en que mi vida cambió, y lo sabrás, porque no fue una victoria externa, fue una conquista interna, un silencio vencido, una voz negativa derrotada, un paso dado en contra de todo lo que sentías. Ese fue el momento en que dejaste de ser esclavo de tu entorno y te convertiste en creador de tu universo. Esfuérzate cuando no sientas nada, porque es ahí cuando más importa, cuando no hay nadie mirando, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay recompensa inmediata. Ahí es donde nace la diferencia entre los que sueñan y los que materializan, porque todo el mundo quiere el resultado, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio en secreto, y tú estás aquí porque sientes, en lo más profundo, que estás llamado a más, a mucho más, pero ese más no te será dado, tendrá que ser arrancado, con garras, con sangre, con fe. Y sí, habrá días en los que ni la fe parece suficiente, días en que tus rodillas tiemblen, días en que tus metas parezcan ridículas. Pero escucha esto, el universo no necesita que te sientas fuerte, solo necesita que no te detengas, porque incluso la fe más débil, acompañada de acción, mueve montañas. Y si no tienes fe hoy,
si no tienes motivación, si no tienes claridad, entonces muévete con convicción. La convicción es el martillo que rompe el muro de la duda. Napoleon Hill lo dijo así: el hombre puede lograr todo lo que su mente pueda concebir y creer, pero también nos enseñó que la fe sin acción es ilusión, y que el momento más fértil para actuar es cuando parece que nada tiene sentido, porque es justo ahí, cuando la mente está nublada, cuando el cuerpo está débil, cuando el corazón está dormido, donde empieza la verdadera transformación. Ahí no se trata de resultados, se trata de identidad, de integridad, de tener el coraje de actuar como la persona que aún no eres, para poder llegar a serlo. Mira a tu alrededor. Millones viven esperando que algo externo los despierte, que un golpe de suerte los empuje, que un mensaje divino les dé dirección. Pero el mensaje eres tú, el impulso eres tú, el milagro eres tú. No necesitas más señales. Ya respiraste hoy. Ese fue el permiso, ese fue el llamado. Y ahora es momento de responder, no como alguien que reacciona al mundo, sino como alguien que lo moldea. ¿Te duele? Bien. El dolor es una herramienta. Afila, enseña, fortalece. ¿Te sientes perdido? Perfecto. Solo los que se atreven a caminar sin mapa encuentran nuevos caminos. ¿Estás cansado? Lo estás porque estás creciendo, porque te estás vaciando de la versión vieja para dar paso a la que realmente naciste para ser. Y sí, puede que nadie lo vea aún, que nadie te reconozca, que nadie entienda tu batalla, pero no lo haces por ellos, lo haces por ti, por tu alma, por esa voz interna que ha estado gritando en silencio durante años. Tú puedes más, tú naciste para más, y esa voz no miente. Esa voz es la verdad antes de que se vuelva realidad. Esa voz es tu visión futura hablándote en el presente, esperando que actúes con fe ciega, porque eso es lo que separa a los creadores del resto. Ellos actúan desde el futuro, desde lo que aún no existe, desde una imagen tan clara y tan poderosa que ni el desánimo, ni el miedo, ni la falta de ganas pueden detenerlos. Y tú tienes esa imagen, aunque esté enterrada, aunque esté rota, aunque esté cubierta por años de decepción, aún late. Y si hoy decides moverte, si hoy decides actuar aunque no sientas nada, estás alimentando esa imagen, estás dándole vida. Y esa imagen, con el tiempo, se convertirá en carne, se convertirá en hechos, se convertirá en realidad. Pero todo empieza ahora, con lo pequeño, con lo invisible, con lo que nadie verá ni celebrará, una palabra escrita, una hora de enfoque, un entrenamiento más, una comida bien elegida, una promesa cumplida contigo mismo. Cada acción coherente en medio del desgano es una oración al universo, una declaración de quién eres, una semilla de la grandeza que viene. Y cuando llegue, porque va a llegar, recordarás estos momentos, recordarás los días grises, los pasos pesados, los silencios rotos por tu esfuerzo, y sabrás que fue justo ahí donde naciste de nuevo, no como alguien más, sino como quien siempre debiste ser. Porque quien se esfuerza cuando no siente nada, renuncia al privilegio de ser víctima. Deja de esperar comprensión, deja de mendigar motivación, y se convierte en fuente, en inicio, en origen mutuo. Eso es sagrado, porque el mundo no necesita más personas brillantes en sus mejores días. Necesita seres indestructibles en sus peores, hombres y mujeres que se levanten aunque estén rotos, que amen el proceso más que la comodidad, que sean más fieles a su visión que a su dolor.
Y si tú puedes moverte cuando no hay luz, te conviertes en luz. Si tú puedes avanzar cuando no hay fuerza, te conviertes en fuerza. No es una metáfora, es un principio espiritual, es ley universal. La acción sin emoción tiene el poder de cambiar no solo tu mundo, sino el mundo de los que vendrán después de ti, porque tú no estás aquí solo por ti. Cada paso que das en medio del vacío es un paso que abre camino para los que aún están perdidos. Cada acto de disciplina en tu oscuridad enciende una lámpara para los que aún no han despertado. Tú eres testimonio, tú eres faro, tú eres prueba viviente de que no hace falta sentir para crear. Y eso es lo que hace la diferencia entre los que intentan y los que construyen. Napoleon Hill lo sabía. Por eso escribió sobre la persistencia como uno de los pilares eternos. Porque sin persistencia, todo se desvanece. Pero con persistencia, el alma se vuelve inquebrantable. Y tú no estás aquí para probar suerte. Estás aquí para construir certeza. No en lo externo, sino en lo interno. En tu esencia, en tu capacidad de actuar sin permiso emocional. Piensa en los grandes que cambiaron la historia. Ninguno esperó sentirse bien. Muchos de ellos lucharon con sombras profundas, con dudas, con noches interminables. Pero no se detuvieron, porque entendieron algo que cambia todo. La emoción es pasajera, la acción es eterna. Y si hoy actúas sin emoción, si hoy eliges moverte desde el deber, no desde el deseo, entonces algo dentro de ti empieza a alinearse. No será inmediato, no será cómodo, pero será real, será sólido, será tuyo, porque el poder verdadero no es el que se siente, es el que se gana, el que se construye paso a paso, decisión tras decisión, día tras día, incluso cuando no queda nada más que voluntad. Y la voluntad, amigo, es el oro del alma, no se ve, no brilla, no suena, pero lo transforma todo. Y cada vez que eliges actuar con voluntad, aunque estés vacío, aunque estés solo, aunque el mundo no te entienda, estás manifestando tu dominio, tu realeza espiritual, tu verdadera identidad. Esa identidad no se encuentra en libros, no se compra en cursos, no se obtiene con afirmaciones vacías, se construye en el fuego de la rutina silenciosa. Y cuando ese fuego arde el tiempo suficiente, te vuelves intocable, no porque no sientas dolor, sino porque el dolor ya no te detiene, no porque todo sea fácil, sino porque tú ya no necesitas que lo sea. Eres voluntad pura, fuerza sin ruido, disciplina sin espectadores. Eres el resultado de cada sí que diste cuando tu cuerpo pedía no, de cada sigo que gritaste cuando tu alma pedía pausa. Y esa acumulación invisible de pequeños esfuerzos es lo que crea imperios internos. La riqueza verdadera, la que no pueden arrebatarte, la que no depende de circunstancias, la que vive en tu pecho. Y un día, cuando todo comience a alinearse, cuando la visión se materialice, cuando la vida empiece a reflejar tu esfuerzo interno, mirarás atrás y lo sabrás. No fue suerte, no fue talento, fue ese día gris, ese momento oscuro, ese instante vacío, donde tú decidiste seguir, donde te esforzaste cuando no sentías nada. Y ahí comprenderás lo que los libros no enseñan, lo que los discursos no dicen, lo que las frases motivacionales no alcanzan a tocar. Comprenderás que nunca se trató de sentir, se trató de ser constante, ser fiel, ser invencible desde dentro, porque cualquiera puede moverse con aplausos, cualquiera puede avanzar con elogios, cualquiera puede trabajar cuando el mundo lo observa, pero pocos, muy pocos, se levantan sin ruido,
Pocos se mueven cuando todo en su cuerpo les grita que se detengan. Pocos dan ese paso invisible que no cambia el mundo hoy, pero que, con el tiempo, lo cambia todo. Y tú estás entre esos pocos, no porque tengas certezas, sino porque decidiste actuar en medio de la niebla, con los ojos cerrados, pero el corazón despierto, porque entendiste algo que la mayoría olvida. La victoria no empieza con resultados, empieza con decisiones, con elecciones silenciosas, repetidas, constantes, una tras otra, sin fanfarria, sin testigos, sin emociones, solo tú y el pacto sagrado con tu visión. Ese pacto no es negociable, no depende del clima, del ánimo, del entorno. Es más antiguo que tu cansancio, más profundo que tu duda, más fuerte que tu miedo. Y cuando lo honras, cuando lo obedeces, te alineas con un poder que trasciende lo humano, una fuerza que no se puede explicar con palabras, pero que lo transforma todo con hechos, porque el universo, ese gran espejo, no responde a tus deseos, responde a tu disciplina, a tu coherencia, a tu constancia bajo presión. Y si hoy te esfuerzas, si hoy te vacías en el proceso, aunque no sientas nada, estás escribiendo tu destino, con tinta invisible, con esfuerzo puro, con alma de guerrero. No esperes a sentir. No necesitas permiso emocional. La emoción vendrá después. La motivación te seguirá. El mundo aplaudirá. Pero solo después de que tú te conviertas en quien no necesita aplausos para actuar. Ese eres tú. Ese es el Meo 7, tú real, el que nació para reinar sobre sus emociones, para liderar su propia mente, para edificar su mundo desde adentro. Así que, levántate. Aunque duela, aunque no veas frutos aún, aunque parezca que no cambia nada. Cada paso silencioso que das ahora resuena en las paredes del futuro. Cada decisión disciplinada, cada acto de fe sin sentimiento, es un ladrillo más en la catedral de tu propósito. Y un día, esa catedral estará de pie. Y tú, de pie frente a ella, recordarás los días sin luz. Los días en que no sentías nada, pero igual te esforzaste. Y ahí, con lágrimas en los ojos, con el alma vibrando, entenderás que no hay mayor gloria que haber sido fiel a ti mismo cuando nadie más lo fue. Así que hazlo, no por motivación, no por éxito inmediato. Hazlo por honor, hazlo por identidad, hazlo porque estás construyendo al ser que el mundo necesita y que tú mereces ser. Esfuérzate cuando no sientas nada, porque en esos momentos estás más cerca que nunca. Estás tocando la frontera invisible entre lo que eres y todo lo que puedes llegar a ser. Y una vez la cruces, nunca volverás a ser el mismo, jamás.